que ir haciendo para irnos apoyando entre todos. Bueno. Sí, la imagen como que se atora un poquillo. Sale, a ver. Bueno, estábamos con el teorema fundamental y, a ver, ¿quién seguía en la participación? Ya estaba con las As otra vez. Aide Guadalupe, no recuerdo que hayas participado. ¿Tienes micrófono? Sí. ¿Me escucha, profe? Hola. Sí, te escucho bien. ¿Tú me oyes? Más o menos, de repente no. Aide. Ok, como que se corta un poco. Bueno, vamos a tratar de seguir. ¿Estuviste en la clase el viernes? Bien. ¿Te acuerdas de la integradora? Sí. Bien. ¿Me puedes dictar la definición? Es la integral desde a hasta x de la función original, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, va primero el contexto. Para que podamos definir la integradora, ¿qué necesitas de la f? Primero, que sea integrable. Bueno, que sea f de a b a los reales. Ajá. Bueno, generalmente, exacto. Muy bien. F en a b a r integrable. Uy, ya se me acabó esta pluma. Ok, ¿y luego? La definición de la integradora. Ajá. F mayúscula de X. Al Es igual a quién. integral desde a x. Ajá. De f de t. Ajá. Por dt, ¿no? Dt, ¿verdad? Sí. Sale. Es la función integradora de f minúscula en X, en AB. Entonces, la F mayúscula también va de AB a R. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, si F minúscula, observación, si F es una función de velocidad, ¿qué cosa sería la F mayúscula? Es la aceleración. No, la aceleración es la derivada de la velocidad. No lo sé. La pista de Daniel que creo que no ayuda mucho. A ver, fíjate. Cuando te digo que es una función de velocidad, ¿qué significa que sea la función de velocidad? ¿Cómo?
¿Qué entiendes por una función de velocidad? Pues que son las velocidades en cada punto, ¿no? Ajá. O sea, f de t es la velocidad instantánea al tiempo t. ¿Sí? Ujú. Pero, ¿la velocidad de qué? Pues de la variable. ¿Qué te mide la velocidad instantánea? Es la velocidad en como de las variables, pero en cada punto, ¿no? Ajá, pero cuando dices la velocidad de las variables, va por ahí. ¿Qué significa? Eh, No sé si te acuerdas que ya habíamos dicho que la velocidad instantánea es el límite de las velocidades sí. medias. Ajá. Ajá. Pero la velocidad media de qué? ¿Qué cosa es una velocidad media? Mm, No sé. Por favor. ¿Alguien le quiere ayudar? No. No te la sabes esa, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, no sé. A ver, ¿son las secantes? No, no está bien dicho. La distancia recorrida por unidad de tiempo. Esa es una velocidad media particular cuando la función describe la distancia recorrida. Pero en general, tú tomas una función cualquiera, Jonathan, ¿y qué te está midiendo una vez? Las secantes son rectas, Daniel. Las velocidades instantáneas son, en este caso, son valores reales. Entonces no pueden ser lo mismo. Esa es la interpretación geométrica. Pero a lo mejor ya me sustituyeron y ya soy un robot. Esa es la pendiente de la secante, es la interpretación geométrica. Esa es la velocidad instantánea. La pendiente de la tangente de la curva en un punto. Esa es la velocidad instantánea o la derivada en un punto. El cociente entre la diferencia de posición y de tiempo en un intervalo. Pero en ese caso la función sería una función de posición. No siempre son funciones de posición. Por ejemplo, la función podría ser de temperatura. ¿A poco no? ¿Puedes prender tu micrófono, Jonathan?
¿Cuál micrófono? ¿Cuál Jonathan? ¿Sí me escucha? Ah, tú eres Jonathan Méndez, ¿no? Sí, soy yo. Bien. Es que me estás poniendo el cociente entre la diferencia de posición y de tiempo en un intervalo. Eso, si la función, su variable representara el tiempo y la función fuera No, me de refería a posición, la... pero no todas las funciones de RNR modelan posición respecto al tiempo. Por ejemplo, si tú tienes un alambre y tú le pones, por ejemplo, un encendedor en alguna parte del alambre, podrías modelar cómo es la temperatura en cada punto del alambre respecto a un punto de referencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, la función para modelar eso, ¿cuál sería la variable y cuál sería la imagen de la variable? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? En el caso del alambre que calientas. la independiente es el tiempo y la dependiente es la temperatura del alambre. ¿No? ¿Por qué el tiempo? Lo tomas en un tiempo dado. En un instante, Ok, tú puedes poner un origen en un punto del alambre y ver cómo cambia la temperatura desde ese punto. Entre más te alejes del punto donde pusiste la flama, menos va a estar caliente, ¿verdad? sí, Me están escuchando porque la imagen está congelada. Ahí va yo sí lentamente. escucho. ¿Pero sí me escuchan bien? Ok, entonces fíjate. Sí, pero con un poco de Tú aquí retraso. tienes tu alambre. Sí, aquí está tu alambre. Aquí pones tu origen, ¿sale? Y mides la distancia de los extremos desde el origen. El extremo izquierdo está a una distancia valor absoluto de A y el extremo derecho está a una distancia B, ¿sale? Y por ejemplo, tú tienes aquí tu flama. ¿Se ve en el dibujo? Sí, pero se congeló de nuevo. Ah, ya está bien. Flama, ¿sale? Tú puedes medir en cada punto del alambre, voy a ponerle P, la temperatura del alambre en este punto. ¿Sí está Sí, bien? Entonces, la función que te describe este fenómeno es, ¿cuál es la variable? Bueno, la función que te va a describir este fenómeno va del intervalo a B a R, ¿verdad? sí. ¿Qué te describe la variable P? P es la variable dependiente Independiente. o independiente. Independiente. ¿Sí me escuchaste? Es que como que de repente se pierde. Sí, sí lo escuché. Sí que era la variable independiente. Porque la imagen está congelada, pero yo no estoy escuchando a nadie. No sé si alguien está hablando. Cuando se me toque también. No, yo creo que puede ser la de varios. Yo creo que la mía también está mal. Mi conexión está mal.
Ya regresó. Pero todavía va muy lento. Se volvió a congelar la imagen. Ya regresó. Ya. ¿Hablas, Sí, Jonathan? aquí estoy. Ah, muy bien. A ver. Hasta aquí va. P es la variable dependiente o Independiente. independiente. Independiente, ¿verdad? ¿Y qué te dice? ¿Qué tan alejado estoy de la flama? ¿Cuál es la interpretación de la variable independiente? Es la posición de un punto en el alambre Con respecto a la flama. respecto al punto de referencia, que puede ser cualquiera, en este caso, en donde estoy calentando. En un tiempo dado, en un tiempo fijo, la temperatura en cada punto P. Entonces, F de T, ¿qué cosa es? F de P. ¿Qué cosa es F de P, Jonathan? La temperatura en el punto P. Ajá. ¿Dónde va a alcanzar el máximo esta función? En el 0. Pues sí, ¿verdad? Que es donde estamos calentando. Sí. ¿Sale? Pero perfectamente, esta función tiene una derivada. Pero, ¿qué me mide la velocidad media en un intervalo? No es el cambio de posición respecto al No, tiempo, ¿verdad? en mi comentario creo que me entendió un poco diferente. Me refería a la diferencia de ambas, del tiempo y de la posición, y luego tomaba su cociente. Ajá. O sea, aquí una velocidad media, ¿qué cosa es? La diferencia de F temperaturas en un punto entre la de diferencia entre dos P2 puntos. menos F de P1 entre P2. Eh, voy a... Sí, es la conexión, pero no sé si es la mía o la tuya, porque mi imagen también se congela. Sí, me parece congelado, pero lo escucho bien. Chafa también. ¿Cociente, Jonathan? ¿Sí lo ves? F de P2 menos F de P1 entre P2 menos P1. ¿Estás de acuerdo que esto es una velocidad media? Sí. ¿Y qué te mide esa velocidad media? Mm, el cociente de, pues, lo que está ahí, la división. O sea, es cómo cambia la temperatura en ajá, ¿Pero cómo qué cambia la es? temperatura de un punto a otro. Ajá.
Es un promedio, ¿verdad? Las velocidades medias son un Sí. promedio. Y este promedio me está indicando cómo cambió la temperatura respecto a este intervalo del alambre. O sea, cómo cambió Sí. la temperatura en 2 puntos del alambre. Aquí estaría P1 y aquí estaría P2. Sí. ¿Está claro? Bien. Gracias, Jonathan. Regreso con Aide. Les mando la foto de este de aquí. Si estás hablando no te escucho porque creo que mi mi internet está chafa. Hoy. Bueno. De integración con Yadira. Íbamos haciendo los pares. Creo que llegamos hasta el 24 o por ahí. Creo que ya te escucho, Aide. A ver, ¿puedes hablar? Sí. ¿Me escucha? Bien. Ahora, sí. ¿En qué carrera estás, Aide? En actuaria. Muy bien. Ahora, fíjate. Vamos con un problema de población. Porque vas a decir, ay, me estoy sufriendo por temperatura, alambre, qué horror, ¿no? Bueno, vamos con un problema de población. ¿Sale? Sí. Entonces, respecto al tiempo. ¿Sale? No lo escucho. ¿Sale? Bueno, Aide. Ahora, hay dos opciones. Pensemos en dos casos. Caso 1. ¿Cómo cambia la población mundial respecto respecto al tiempo, pero a partir de hoy? Segunda opción, ¿cómo cambia a partir del año 2000? ¿Vamos bien, Aida? Sí, es que lo escucho como un poco cortado y no le entendí la pregunta. Ajá. Entonces, estamos tratando de pensar en dos modelos de población. Ajá. Ok, eso. Cuando me entiendas, dime ajá. Y cuando no me entiendas, dime otra vez, por favor. Bueno, o sea, no me tienes que decir por favor. Sí, profe.
A ti te pido, por favor, que me digas cuando no me estás entendiendo, ¿sale? Sí. ¿Sale, Aide? Entonces, dos problemas distintos de cómo cambia la población respecto al tiempo. Uno es a partir de hoy y otro es a partir de cómo cambió la población a partir del año 2000. Sí. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? O sea, cuando te digo un modelo que te describa cómo cambia la población mundial respecto a partir de hoy, ¿qué te imaginas? ¿Qué me dice f de t? En el caso 1, f de t, ¿qué me dice? Pues cómo iría aumentando o cómo va disminuyendo a partir de hoy, ¿no? Entonces, f de t nos dice cómo cambió la población al tiempo t, y t es el tiempo transcurrido a partir de hoy. Sí. ¿Sale? Sí. Mientras en el segundo caso, g de t nos dice la población entonces Profe, ¿me puede repetir el punto 2? Es que no lo escuché. o sea, en el segundo caso, cuando es la población a partir del año 2000, la g de t nos dice la población al tiempo t, donde t es el tiempo transcurrido no a partir de hoy, sino a partir del año 2000. Ah, ok, sí. ¿Vale? Ahora, pregunta es si f de 0 y g de 0 valen lo mismo. No. No, porque la población al día de hoy es distinta a la del año 2000. Pero sí hay una relación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la f, ¿en qué punto f es igual a la g? En g de 0. Porque el primer valor de la F y el último de la G deberían ser iguales, ¿no? No, no sé si el primero o el último. ¿Cuánto tiene que valer t para la f para que valga igual que la g en 0? G en 0. Pero la G en 0 es la población del año 2000, ¿no? Ajá. Pero la F no puede ser igual al año 2000, ¿o sí? Es que fíjate, revisa lo que dice el punto 1. F de t nos dice la población al tiempo t y t es el tiempo transcurrido a partir de hoy. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir a partir de hoy?
escuchó? No. Creo que se congeló mi imagen otra Sí, vez. no escuché. A ver. Ya, creo que ya se recuperó. Sí. ¿Ya me escuchas, Aide? Bien. Entonces, la variable de la f nos dice cuánto tiempo tiene que transcurrir. O sea, f de t nos dice la población cuando ha pasado t tiempo a partir de hoy. Sí. ¿Sale? Sí. ¿Aide? ¿Cuánto? ¿Me escuchaste la pregunta? No, pero no sé si es el internet de ustedes o será el mío, profe. Creo que es de los dos, o el mío, porque será mucha casualidad. ¿Escuchaste la pregunta? No. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir a partir de hoy para llegar al año 2000? Ah, en valores negativos, supongo, ¿no? ¿Cuánto? Si la T fueran años, ¿cuánto tendría que valer T? Pues 20. Menos 20. Ah, bueno, sí, menos 20. Ajá. Entonces, F de menos 20 sería igual a G de 0 con T, la cantidad de años. Entonces, las funciones son distintas, aunque hay una relación entre ellas, Sí. ¿verdad? ¿Sale? Más en general, ¿qué tienes? Que si a la F, a la variable de la F, le restas 20 años, siempre va a coincidir con la G en esa misma cantidad de años, ¿verdad? Sí. ¿Están de acuerdo en esta igualdad? Sí, hoy tenemos un internet de horror. Bien. Siguiente problema, Aide. Otro problema de población. Es distinto saber la función que modela cómo crece la población que la cantidad total de población a partir de hoy. ¿Está bien, Aide? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. Entonces, ahora, fíjate, va otro problema, otro par de problemas. F nos dice el total de población en cada año a partir del presente.
Es decir, F de 0 es la población del año 2020. ¿Sale? Sí. Ahora, otra función. La función h nos dice cuánto crece en promedio cada año. A ver, les mando la foto de esta hoja. Lean con calma las hojas para ver si hay alguna duda hasta aquí. ¿Me estás escuchando, Aide? Bien. A ver. Díganme si se entiende qué información nos dice la F y qué información nos dice la H. ¿Aide? Mande, sí. ¿Ya Sí, pudiste sí. leer qué nos dice la F y qué nos dice la H? Bien, ¿te queda claro? Sí, bueno, la H sería como el promedio, como el porcentaje en el que va creciendo la F, ¿no? Te dejé de escuchar. No, Ah, es que me doy cuenta por tus pajaritos, o hay unos pajaritos ahí en el fondo. que, que si la H nos dice como más o menos el porcentaje en el que va creciendo la F. No, en población, no porcentaje, sino en población. Por ejemplo, suponte que creciera 20 millones en un año. O sea, Ah, ok. eh, si en dos, si en, si, suponte que la población promedio de este año, pues F de 0 sería, ¿tienes una idea de cuál es la población ahora? ¿7,000 y cuántos millones? No, no sé. A ver, lo googleamos de volada. Aproximan 7,700 millones. ¿Sale? Entonces, F de 0 está en 7,700 millones. Este numerote. Ajá. ¿Sale? Y suponte que el siguiente año
supongamos que el siguiente año, o sea, después de un año, la población creció en 20 millones. Entonces, la población total del año 2021 promedio sería 7.720 millones. ¿Sale? Ajá. Como la H nos dice cuánto creció la población al cabo de n años, H1 sería Es ¿cuánto? F de 1 menos F de 0, ¿no? Que son los 20 millones. Ajá, pero son los 20 millones, muy bien. ¿Y H de 0 cuánto vale? 0. 0. ¿Está Sí. claro? Bien. Les mando la foto de aquí. Entonces, moraleja, las funciones de RNR nos sirven para modelar muchos tipos de fenómenos, siempre y cuando la variable independiente se pueda modelar con un número real y la variable dependiente la podemos modelar como una variable real, pues que depende de la independiente, ¿verdad? Obviamente. ¿Está claro? Sí. Entonces, en general, si F modela un fenómeno y F va del intervalo AB a R, la variable independiente toma valores en R, en AB, que está en R, y la variable dependiente toma también valores en R. Eso pues no tiene mucho chiste, eso ya lo sabía. Pero el chiste es que entonces, ¿qué cosa es f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1? ¿Qué cosa es este número? A ver si se entendió. Es el promedio, ¿no? De ¿Lo ven todo? cómo cambia de un punto a otro. Ajá. Es el promedio de cómo cambia la variable dependiente respecto a la independiente. ¿En qué intervalo? De x1 a x2. Muy bien. Y este promedio es lo que le llamamos la velocidad media, que corresponde con la pendiente de la secante de la gráfica de la función en los puntos correspondientes. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
¿Cómo vamos? A ver, me espero para que puedan leer las fotos que les he mandado, porque como te está trabando mucho, tengo que avanzar más despacio. Pero ya se los mandé por fotos, Aira. Creo. Sí, ya les mandé por foto esta última hoja. ¿Sale? A ver, me detengo un momento para que explicar. ¿Estás conectado, Antonino? A ver, déjame ver. Es que todavía no la termino de escribir, Jorge. Porque tuve que ver esos ejemplos para poder terminar de escribir la observación de la definición que acabamos de dar. Entonces, Antonino, ¿nos estás escuchando bien? O bueno, ¿me escuchas bien? Ok. Ok, ¿tienes alguna duda? Voy por agua, den un momento. Sale, ¿quién sigue? ¿Queda el viernes? ¿Con Alexi o Alejandro? Es que ya había regresado a las As, pero ya no me acuerdo quién le toca. Creo que me quedé con Alan Yair, ¿verdad? Entonces sigue Alejandro Zúñiga. Hola. Hola. Dame un segundo. Antonino, ¿cuál definición? Porque lo último que hice fue solo hacer una observación. ¿Tienes alguna duda de lo que dice esta hoja, Antonino? Esta. Pero ¿cuál es? Ajá. Pero dije lo que escribí, esencialmente. ¿Ya leíste la hoja? ¿Cuál? ¿Esta? Esta es la primera que empecé a escribir hoy. Todavía no acabo. La definición que escribí aquí fue retomando lo que hicimos el viernes tal cual. ¿Estabas en la clase el viernes? ¿Antonino? ¿Y viste el video? Ok. No sé si te suene esta función, donde la F mayúscula, su variable es el límite superior de integración. No, apenas estamos discutiendo esta función, calma. ¿Sale? O sea, el viernes lo que hice fue dar como un panorama del tema, pero ahora vamos paso a pasito. ¿Sale?
Entonces, si regresas a esta hoja en las fotos que les mandé, la primera de hoy, con esta definición, simplemente fue retomando los ejemplos que estuvimos discutiendo el viernes. ¿Sale? Ahora, apenas fue un llegue. Todavía tenemos que agarrarle bien la onda a qué nos está diciendo esta función. Y para eso es la observación que estoy escribiendo aquí. Entonces, si f es una función de velocidad, f de t es la velocidad al tiempo t. ¿Sale? O sea que f minúscula es la derivada de una función. ¿Quién sabe de qué función? Pero es la derivada de una función. ¿Sale? Ahora, lo que quiero es que sepan cuando el integrando de esta definición es la derivada de otra, ¿qué interpretación tiene la f mayúscula? Eso es lo que estoy escribiendo aquí. Ahora, ¿por qué nos desviamos? Porque de entrada, que f sea una función de velocidad no significa que la velocidad mide el cambio de posición instantáneo respecto al tiempo. Es decir, la velocidad instantánea no es necesariamente el límite de cambios de posición o cambios de distancia recorrida respecto al tiempo. Con los ejemplos que vimos, las funciones de velocidad nos pueden dar velocidades instantáneas de cómo cambia una variable dependiente respecto a un independiente, y esas variables pueden representar muchas cosas. La variable independiente puede ser tiempo, pero también puede ser posición. La variable dependiente puede ser posición, o puede ser temperatura, o puede ser cualquier otra cosa. Siempre con un número real. ¿Está claro hasta aquí? Alejandro. Ok, ahorita lo repito. Ok. Alejandro. Mande. Ya tenías tu... Si ya lo tienes prendido, no te estoy escuchando porque se me atoró. Ah, hola, ¿ya me escucha? Bueno, ya, ahora sí. Ajá. Bien. A ver, repito lo último. Lo último es que las velocidades medias miden el promedio. ¿Ok? ¿Qué fue lo que puse en esta hoja? Este cociente, en la última hoja que les mandé foto, este cociente, que es un promedio, es una velocidad media, es el promedio de cómo cambia la variable dependiente respecto a la independiente. ¿Está claro? ¿Alejandro? Sí, sí, sí está claro. Bien. Entonces, f, en esta definición, f es una función de velocidad. Ujú. ¿De qué? De lo que sea. Puede ser temperatura, puede ser lo que sea. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la interpretación
interpretación de la F mayúscula? ¿Qué información nos da? O sea, sería como la integral de f de t, ¿no? Es tal cual la integral. F de x, F mayúscula, la integradora en x es igual a la integral desde a hasta x de la función de velocidad. ¿Sale? Sí. Pero ¿cuál es la interpretación de la F mayúscula? ¿Qué información nos da? A partir de lo que estuvimos comentando el viernes, yo espero que tengan una idea de qué nos dice la F mayúscula. Tiene que ver algo con la velocidad. Bueno, sí, en ciertas condiciones. Por ejemplo, si revisas el primer teorema fundamental del cálculo, que no lo hemos demostrado, lo que dice es que si esta es continua, sí, el integrando, la integradora va a ser primitiva de f minúscula. Es decir, que la derivada de f mayúscula coincide con la f minúscula. Eso nos dice el primer teorema fundamental. Sí. Entonces, bajo ciertas condiciones, en este caso de que la f minúscula sea continua, la manera en que se relaciona la f mayúscula con la f minúscula nos dice eso. ¿Sale? La pregunta que ahorita te hago es, ¿qué nos dice f de x? Esto es lo que yo quiero que vean qué nos dice. Es que, o sea, no entiendo bien qué es la primitiva de f. De f minúscula. Esa definición ya se la tendrán que saber ahorita súper bien, porque todo el tema de métodos de integración, ¿qué cosa es? Cuando estamos calculando integrales, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando primitivas, es decir, antiderivadas. Sí. Entonces, ahorita me saca un poco de balanza que me digas que no le entiendes bien, porque todo un tema estuvimos calculando primitivas de un montón de funciones. ¿Pero te queda claro eso? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, toma el caso fácil, en que f minúscula sea continua y que entonces f mayúscula es la primitiva de f. En ese caso, ¿qué nos dice f mayúscula de x? Que es derivable. Es decir, bueno, eso nos dice el primer teorema fundamental. Pero ¿qué representa este valor? ¿Sale? Entonces, voy a explicarlo con unos dibujos. Este dibujo ya lo había hecho el viernes. Entonces, fíjate. Suponte que la f minúscula es una función constante. ¿Sale? Sí. Tú toma x. F de x, por la definición, es la integral desde a hasta x de la función de velocidad. Geométricamente nos da esta área, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sale. Pero, de acuerdo, o sea, si estamos pensando que la f minúscula está modelando la velocidad de un fenómeno, suponte que la f ahorita te dice posición, o sea, es la f que es una función de velocidad, suponte que es una velocidad de desplazamiento, es decir, ¿se entiende a qué me refiero con eso? Pues cuánto se mueve respecto al tiempo, ¿no? Entonces,
¿qué te dice F en el tiempo X? Lo que recorrió. Exactamente. F de X es el recorrido en el intervalo no el recorrido, sino lo recorrido, lo voy a poner, creo que se entiende mejor así, es lo recorrido en el intervalo a X. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora fíjate. Pero si tú llevas una velocidad constante, Ujú. ¿qué significa? Vamos a precisar esto de qué significa con lo recorrido. ¿Sale? Sí. Porque, por ejemplo, si vas en carretera, tú ves que en la carretera hay señalamientos de cuántos kilómetros te faltan para llegar a un lugar o cuántos kilómetros has recorrido desde un punto, desde donde hayas salido, de una ciudad a otra, por ejemplo. Sí. ¿Sale? Ujú. Si fueran kilómetros, o sea, si la velocidad estuviera en kilómetros por hora, f de x te dice cuántos kilómetros recorriste, Ujú. ¿verdad? Sí. La pregunta es, por ejemplo, es distinto que yo te diga, por ejemplo, ves que hay algunos carros, en los viejitos no, pero en los menos viejos, el contador de kilometraje hay dos. Uno que te dice el total de kilómetros que ha recorrido el carro desde que se fabricó. Ujú. Y hay otro contador que lo puedes poner en cero cada que tú quieras. Sí. ¿Sale? Sí, sí. Esta función, suponte que esta es la que te dice la cantidad de kilómetros que recorriste en el carro. La pregunta es, te dice, ¿cuántos kilómetros recorriste desde que se fabricó el carro o desde cuándo? Desde que tú lo pusiste en cero. Algo así. ¿Por qué? Porque f de a, ¿cuánto vale? Es la integral desde a hasta a de la función de velocidad. Ujú. ¿Cuánto vale esta integral? Cero. 0. ¿Sale? Sí. Entonces, el punto A del dominio, ¿qué representa? El punto inicial. ¿Inicial de qué? ¿Desde que se fabricó el carro? No, desde que tú lo pusiste a marcar la velocidad, ¿no? Exactamente. Entonces, A es el punto inicial del modelo. No desde que se fabricó el carro ni desde no sé cuándo, sino desde que empezaste a modelar el problema. Ujú. Puede ser tiempo inicial o la variable independiente desde donde estás empezando a estudiar el fenómeno. Sí. ¿Está claro? Sí, está claro. Y entonces, f de x, ¿qué te dice? Am, ¿Cuánta distancia recorrido hasta el tiempo X? A partir de cuándo Partir de A, ¿no? nos dice la distancia recorrida en el tiempo, en el intervalo le va a poner a x. ¿Estás de acuerdo? Sí.
considerando que F nos dice cómo cambia la velocidad instantánea de la distancia recorrida respecto al tiempo. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Alguien tiene duda de esta observación? Ahora, en general, f de x, ¿qué te dice? ¿Cuándo es el general? Fíjate en la hoja anterior. En general, este cociente te indica el promedio de cómo cambia la variable dependiente respecto a la independiente. Sí. ¿Sale? Entonces, en general, f de x, ¿qué te dice? ¿Cómo cambia la distancia? Si no es distancia, ¿cómo? No es distancia, es el incremento. Ajá. Lo voy a poner entre paréntesis, entre comillas, incremento. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿De qué? De la variable dependiente o independiente. Dependiente, ¿no? Muy bien. ¿En qué intervalo? En una X. Muy bien. ¿Y ya? ¿Cómo ven? ¿Está clara esta observación final? Sí. Entonces les mando la foto de esto. ¿Por qué? Porque antes de mandarles la foto, ¿sabes por qué lo puse entre comillas incremento? Pues porque muchas veces puede ser como decremento, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, f de x nos dice Pues cómo como, cambia la variable dependiente en ese intervalo. Puede Ajá. ser mayor o menor. Sí, ¿Sale? sí. Entonces aquí le voy a poner el incremento, entre comillas, podría ser un decremento. ¿De qué va a depender? De si la función es creciente. ¿No? Suponte, lo voy a poner aquí, depende. Fíjate, tienes dos casos. Ujú.
Toma este caso. F de X mayúscula F, ¿es incremento o decremento? Y ejemplo 2. ¿Qué notas en los dos? ¿Qué tienen de diferencia los dos ejemplos? Que en un caso como la parte que está debajo del eje de las X es mayor. En el Ajá. otro, Entonces, ¿qué signo tiene la integral de 0 a X en el primer caso? positiva. Positiva. En este caso, entonces, hay un incremento de la variable. ¿Cuál variable? X. ¿No? am, Porque estábamos hablando que que esto, f de x, es el incremento o decremento, ¿no? ajá, ¿De qué? ¿De cuál variable? la independiente. ¿Otra vez? ¿De cuál? Dependiente. ¿Está claro? Sí. Y en el segundo ejemplo, ¿qué ocurre? Ahí es negativa la integral. Así es. Y entonces, hay, ¿qué cosa? Incremento. Decremento De la de la variable. variable dependiente. En ambos casos es en el intervalo X, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En ambos casos, f de x nos indica cómo cambió la variable dependiente. ¿Está claro? En el intervalo AX, ¿verdad? Les mando las fotos de estas dos cosas. Entonces, ¿de qué dependió si es incremento o decremento? De si la integral es mayor que cero, menor que cero. Del signo de la integral, ¿verdad? Ah, Depende del signo de la integral en AX de la función de velocidad. ¿Cómo ven? Les mando las fotos de estas dos. Ya mejoró la conexión, ¿verdad? sí, ya se ve bien. Pues regresando a la definición. Entonces, ¿qué nos dice f mayúscula de x? Ya, en ambos casos, ¿qué nos está diciendo? Sea la integral positiva o sea negativa, ¿qué nos dice? A la distancia recorrida respecto al tiempo. Pero no, es que no necesariamente eso, si la velocidad fuera de distancia recorrida respecto al tiempo, pero en general no, ¿no? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué nos dice en general? Mm, Dijimos que hay dos casos. Nos dice lo que creció la variable dependiente en el intervalo X o lo que decreció. ok. Entonces sería como el cambio de la variable dependiente en X. Muy bien.
esta idea se va a ir precisando a lo largo de este tema. Si todavía sienten dudas y así como raro, ¿no? Sí, o sea, sienten un hueco en el estómago, puede ser hambre, pero puede ser porque hay muchas cosas poco claras en el tema. Bueno, la idea es que a lo largo de estar discutiendo el tema, noten que otra vez está trabando. A ver, quiero apagar una de las cámaras, la cámara de la hoja, porque es la que más... Voy a prender la otra cámara. A ver, ¿ya se dejó de trabar? No, sigue trabado, ¿verdad? Ya se escucha y se ve mejor, ¿verdad? Ya solo tengo la cámara de la cara. ¿Todo bien? O sea, está trabada, pero sí se escucha bien. Ok. A ver, Alexi, ¿tienes micrófono? Acabo de ver que Alejandra nos estaba enseñando la lengua. Ok, Alexi. ¿Cómo vamos? Sale. Entonces, como ven en este tema, ya como vamos a empezar a conectar varios conceptos, la dificultad de este tema es que hay una estrecha relación entre los teoremas fundamentales del cálculo y las aplicaciones. Ahora, en el curso de cálculo no me meto demasiado en las aplicaciones porque ustedes son los que trabajan normalmente en sus cursos donde utilizan las herramientas de matemáticas. Pero a veces hay un hueco entre lo que vemos de la teoría en los cursos de cálculo y las aplicaciones. Entonces, como pudieron ver hoy y desde la otra vez, hay una parte de la discusión para agarrarle la onda a ese vínculo entre la teoría y las aplicaciones que está saliendo en esta discusión de este tema. Entonces, una dificultad de este tema es esa, que vamos a estar discutiendo la parte teórica y ese vínculo que hay entre la teoría y las aplicaciones. Voy a tratarlo de hacer
con algunos ejemplos, como lo hicimos hoy, pero tratando de entender el esquema general. Si ustedes logran captar ese vínculo entre la teoría de lo que estamos discutiendo de la integral con las aplicaciones, ya la hicieron. Porque en lugar de tener que estar entendiendo cada aplicación por separado, si se entiende la teoría y se entiende cómo se usa la teoría para las distintas aplicaciones en general, ya tienen una herramienta súper fuerte. ¿Se entiende? Muchas veces, por ejemplo, en ingeniería, en biología, etcétera, en física es distinto. Ahorita voy a decir qué pasa. Muchas veces en ingeniería, en biología y otras áreas, en medicina, donde usan muchas cosas de estadística y demás, no se les explica casi nada de la teoría de matemáticas, sino simplemente se enseña a seguir procedimientos y esos procedimientos cómo se utilizan para el área en cuestión. El problema es que mientras no se entienda el fondo de las herramientas matemáticas, fácilmente se pueden cometer errores. Ya les había comentado que ahorita con toda la discusión de la epidemia y que la exponencial y que la curva y que si se aplana y un montón de cosas estadísticas y de cosas de cálculo que ya hemos visto, qué significa un crecimiento exponencial y demás, no los estoy tratando de demeritar, no es fácil. No es fácil llevar, por ejemplo, una carrera de ser epidemiólogo o médico o investigador en un tema particular de medicina, porque la medicina abarca muchísimas cosas y no es una carrera fácil. Y luego, encima de eso, tener que entender a fondo las herramientas de matemáticas no es fácil, es estudiar dos carreras difíciles, en realidad, en mi opinión. Una cosa que ha estado faltando es eso. Ahorita hemos podido ver en el transcurso de la epidemia que hay muchos de los modelos que se utilizan y de las cosas que se están circulando por internet en medios, digamos, reconocidos o en redes sociales que pueden ser chismes, va fluyendo información de todo y es difícil ir detectando qué cosas sí tienen sustento científico y qué cosas aún información dada por gente que es seria, digamos, pero pues, muchas veces uno trata de ser cuidadoso, pero eso no quiere decir que no cometamos errores. Todos cometemos errores. Y que no sé si lo han notado, pero en general, durante mucho tiempo, las especializaciones, o sea, digamos que en general, se nos ha orientado en las universidades y en el mundo laboral a especializarnos. Esa especialización nos permite conocer muchos detalles y matices de un problema. Y eso es bueno. Pero en estas broncas que estamos teniendo ahorita de la epidemia, las herramientas que se requieren para poder abordar, como son fenómenos muy complejos, a veces la especialización, la superespecialización, nos genera grandes huecos en otras áreas que desconocemos. Y eso nos puede llevar a cometer errores en la interpretación de los datos, de los estudios estadísticos que se estén haciendo, y es muy difícil, ¿sale? Y bueno, claro que en medio de eso pues, salen las broncas políticas de los que aprovechan lo difícil de la discusión para sacar raja, ¿verdad? Bueno. Entonces, me parece muy interesante porque este tema nos va a permitir abordar este tipo de discusiones. ¿Sale? Bueno. Entonces, regresando al tema del teorema fundamental. Estaba diciendo, hay dos niveles en la discusión. Está la parte teórica de matemáticas tal cual, es decir,
los teoremas que vamos a ver, las demostraciones que vamos a ver, etcétera, como siempre lo hemos hecho. Pero la parte que ahora, digamos, en todos los temas anteriores, generalmente establecemos un vínculo entre la teoría de matemáticas e interpretaciones geométricas que hacemos a partir de las gráficas de las funciones. Establecer una relación entre las teorías que estamos viendo y las aplicaciones. ¿Se sigue trabando, Jonathan? Ya, a ver, ¿ya me escuchan bien? Ok. Vale, entonces sigo. Entonces decía, en este tema vamos a cómo se relaciona esta teoría con las aplicaciones. El problema de las aplicaciones, para tratar de irles agarrando en un esquema general, es justo esto. Lo que en la última hoja que les mandé, se nos facilita pensar que una velocidad, a la velocidad del carro, por ejemplo. Entonces, la velocidad del carro nos dice cómo cambia el desplazamiento del carro, el promedio. Bueno, a ver, primer cosa, lo dejo como preguntas pendientes porque ya tengo el tiempo encima. ¿Qué nos dice el velocímetro del carro? ¿Nos da una velocidad instantánea o nos da una velocidad media? ¿Sale? Ahora, generalmente se piensa, o como pensamos, es que la velocidad del velocímetro nos da una velocidad instantánea. Pero hay que verificar si de veras es una velocidad instantánea o es una velocidad media. Se los dejo de tarea para que lo investiguen. ¿Sale? Ahora. Media, pero en intervalos de tiempo muy pequeños, ¿verdad, Antonino? Y eso nos da la impresión de que son velocidades instantáneas, porque son en intervalos de tiempo muy chiquitos. Bueno. Pero, ¿es una velocidad de qué? No es de posición respecto al tiempo, sino es la velocidad instantánea de cómo cambia el desplazamiento respecto al tiempo. Y medir cómo cambia el desplazamiento respecto al tiempo hace que no se pueda distinguir en qué sentido vas y menos en qué dirección vas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, como estamos más habituados a pensar en esas velocidades, las del carro, por ejemplo, nos cuesta trabajo pensar en velocidades de cómo cambia la población respecto al tiempo o cómo cambia la temperatura respecto al tiempo, o más difícil, en una velocidad que nos describe cómo cambia la temperatura respecto a la posición. ¿Sale? Pero obviamente estas herramientas las utilizamos para modelar muchísimas cosas. Y las funciones que estudiamos en cálculo 1 y 2 nos sirven para estudiar, para conocer modelos de fenómenos que se puedan modelar con una variable dependiente real y una independiente real también. Y eso ya nos permite estudiar muchísimas cosas. Ahora, entonces, lo primero que quiero que vean hoy es que esta función integradora que hemos definido
en ciertas condiciones es primitiva del integrando, es decir, de la f minúscula. Y eso nos da una relación más fuerte entre la f mayúscula y la f minúscula. ¿Sale? Pero, en general, con la observación que hicimos hoy, que nos tomó trabajo y ver varios ejemplos, poderla dar, estamos tratando de dar una observación en general. Pero esta observación es muy importante porque, claro, a la hora que demostremos en los teoremas fundamentales, vamos a estar utilizando todas estas nociones intuitivas de qué información nos está dando la integradora. Entonces, ¿cuál es el plan para la semana? Mañana van a seguir haciendo integrales con Yadira, retomando los ejercicios que no son para entregar, continuando a partir del cual nos quedamos el sábado. Luego, el miércoles seguimos con el teorema fundamental y el jueves es el examen. ¿Cómo van con la guía? ¿Ok? Ok, vamos a... ¿Quiénes tienen examen aparte de Oscar? Van 2, Ángel, Aide 3, 4, 5, 6. Yo creo que sí, pero lo que tengo duda es, en la de geometría, ¿es este examen o cómo es? Ah, como nuestro curso. Ok. Entonces, aunque lleguen tarde, a lo mejor les ponemos preguntas distintas. Sí se entiende por qué, ¿verdad? Pero déjenme lo pienso. Pero lo vamos a resolver, no se preocupen. De hecho, lo podemos comentar el miércoles otra vez. Bueno, pues ya, se me acabó el tiempo. Que les vaya bien, échenle ganas, ánimo. Hagan muchas integrales y abdominales también. Limpien mucho polvo también.